3, 2, 1, al aire. Buenas noches, seguidores y afiliados de la firma Jurisprudencia Policial. Mi nombre es Yuri Toscano Villafana y en esta oportunidad voy a tratar un tema de vital importancia para la actuación policial. En esta noche vamos a desarrollar el orden de las actas en aplicación al nuevo Código Procesal Penal. Vamos a desarrollar de repente si existe algún orden lógico, si existe algún orden cronológico para realizar las actas, si tenemos nosotros la obligación de seguir una secuencia, si existen normativas, directivas, protocolos o de repente lineamientos de índole procesal que nos obliguen a nosotros como efectivos policiales para la formulación. Lógicamente hay varias normativas, protocolos, etcétera. Pero ¿cuál es el orden lógico, cronológico y para nosotros poder de repente plantear nuestras actas, redactarlas y pues no ser cuestionadas administrativamente, para que no puedan ser cuestionadas procesalmente y sobre todo para que no sean invalidadas o excluidas? ¿Se puede invalidar o excluir un acta si no se cumplen lineamientos de orden cronológico? Esa es la pregunta y quisiera que en esta noche aporten algunas ideas, aporten comentarios, compartan esta publicación y sobre todo que nos dejen algún número de celular para nosotros compartir criterios jurisdiccionales, compartir protocolos o lineamientos interinstitucionales dentro de cada distrito judicial. ¿Qué piensa el distrito judicial de Arequipa, el distrito judicial del Santa, el distrito judicial de Ancash, en Lima? ¿Cuál es el criterio? ¿Existe una unidad de criterio o cada distrito judicial pues establece de repente que nosotros podamos hacer las actas como mejor nos parezca? La mayoría, y he conversado con grandes doctrinarios, grandes efectivos policiales, buenos efectivos policiales en la situación de actividad y en la situación de retiro, como el mayor Colchado Pinto, como el brigadier de la ciudad de Arequipa, que también nos ha enviado datos el brigadier Torres Espejo de la ciudad de Arequipa, que es encargado de realizar protocolos, acuerdos multidisciplinarios entre el Poder Judicial, el Ministerio Público y la Policía. Entonces, tenemos varios criterios, distintos criterios, y vamos a tratar de unificar y vamos a debatir un poco acá, porque acá nadie tiene la razón. Yo vengo a compartir criterios que tienen distintos distritos judiciales. Entonces, en esta noche vamos a hablar de ese tema y vamos a compartir estos criterios, estos protocolos, pero quisiera que me dejen el número de su celular como comentario para nosotros por WhatsApp. El área técnica les va a enviar pues estas directivas, protocolos, lineamientos. En ese sentido, queridos seguidores, vamos a iniciar y quiero que compartan la publicación para que pueda llegar a más hermanos policías. De repente otros van a decir, no tiene la razón, Toscano, tú estás mal, esto tiene que ser así, para mí se tiene que llevar esta secuencia, estas fases, este planeamiento, esta secuencia de las actas. Entonces vamos a ver quién tiene la razón acá. Vamos a ver si existe un orden lógico o no existe un orden lógico, cronológico, o solamente sentido común. Quiero partir de algo, ¿no? Entonces, no todas las intervenciones son de forma distinta, al igual que las investigaciones. Puede tener semejanzas, particularidades, casi idénticas, pero nunca van a ser iguales. Va a variar desde el distrito judicial donde ocurrieron los hechos, el efectivo policial que redacta las actas, el investigado y su defensa eficaz ineficaz, el fiscal eficaz o ineficaz,
el juez de investigación preparatoria, el juez de las garantías o el juez que va a resolver, el juez unipersonal, colegiado, eficaz, ineficaz, garante de las normas procesales. Si se inobservan garantías procesales y constitucionales, pues este juez nos va a dar a nosotros la credibilidad y va a excluir un acta policial, va a invalidar un acta policial. ¿Cuándo se invalida un acta policial? ¿Se puede invalidar, sí o no? Todas estas preguntas y respuestas en esta noche las vamos a desarrollar. La vamos a desarrollar. ¿Qué dice la directiva de la policía? Hay una directiva, nosotros sabemos, de actuación policial en flagrante delito, ¿no? Intervenciones por intervención policial en flagrante delito, donde también nos ha marcado, nos ha señalado ciertos lineamientos y cómo es que tiene que ir el orden en las actas policiales. Existen entonces directivas. Nosotros como policías podemos nosotros incumplir y desvincularnos de estas directivas que tiene la policía. ¿O tenemos que seguir estos formatos, lo que nos ha dado el nuevo Código Procesal Penal, si vamos a observarlos o de repente podemos desvincularnos o inobservarlos? Bajo distintas situaciones, el efectivo policial va a actuar en uso de sus funciones, atribuciones y facultades que establece el código, que establece pues la Constitución, que establece la ley de la policía, ¿no? El decreto legislativo 1267, el artículo 37, 68, digo, procesal penal, y vamos a hablar todas las normativas, pero más en casos prácticos, más en jurisprudencias, en casos que ya la Corte Suprema ha desarrollado y ha marcado ciertos lineamientos que no establece el Código Procesal Penal y que tampoco establece no le establece la policía a través de sus normativas. Entonces vamos a desarrollar una de ellas. Por ejemplo, el título de nosotros es el orden de las actas policiales. Muy bien, gracias a los amigos de jurisprudencia policial, pues vamos a tratar de desarrollar. Hoy día hemos tenido un debate amplio con el apoyo de las sedes que tenemos en Arequipa, tenemos sede en Chimbote, en Piura, en Ayacucho, en Huaraz y en Lima, la sede principal, y cada uno tiene distintos criterios. Imagínense, si dentro de la Asociación Jurisprudencia Policial no tenemos una unidad de criterio, que es un grupo pequeño de abogados, litigantes, efectivos policiales, imagínense en una gran institución donde de repente existen carencias, pero existen también eficientes policías, buenos policías que hacen buenos trabajos, buenas intervenciones, pero muchas veces se caen porque son excluidas a nivel de la fiscalía o a nivel jurisdiccional. O si no son excluidas, de repente no son debidamente valorados por un órgano jurisdiccional de primera instancia, de segunda instancia o a nivel de casación, ¿no? A nivel, de repente, a nivel de la Corte Suprema, ¿no? O de repente este tema también ha inobservado garantías constitucionales. Estamos hablando, pues, de repente de inobservancias constitucionales y el Tribunal Constitucional va a tener que resolver estas incertidumbres o vacíos jurídicos. Muy bien. Empecemos. A ver, la siguiente diapositiva, por ejemplo, vamos a encontrar cuál es la definición de actas policiales. Muy bien. De forma genérica, como he hablado y siempre inicio mis conferencias y mis cursos, que tenemos normativas, existen directivas, por ejemplo, el Manual de Documentación Policial, pues donde nos va a definir qué son las actas. Pues en concreto las actas provienen de actium, de cada acción que va a realizar la policía en actuación de sus funciones y atribuciones que establece la Constitución y las normativas internas, etcétera, etcétera. Y esta definición de actas que habla el Manual de Documentación Policial, y ahí lo tenemos en la directiva, y quisiera que compartan, nuevamente les invito a que compartan y que me dejen el número de celular para compartirles también esta diapositiva. Vamos a compartir esta diapositiva. Muy bien, el Manual de Documentación Policial, pues no solamente se basa en la redacción de actas para temas de investigación policial, sino también para temas administrativos.
En ese sentido, no es tan expresa la normativa solamente destinada para la investigación, y es por eso que tenemos distintos tipos de actas, ¿no? Y acá tenemos actas de audiencia, actas de registro personal, incautación, etcétera, un sinnúmero de actas y otros, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no puede haber un conteo de cuántas actas policiales puede haber. En ese momento hay una transmisión y yo le estoy compartiendo y puede haber un acta de transmisión del conversatorio del abogado o del suboficial Yuri Toscano. Muy bien, empiezan a hacer una transcripción de lo que yo digo, es un acta de transcripción porque es un acto que en este caso no es un acto policial, pero termina siendo un acto. Acta proviene de acto. Entonces, los actos de la policía no pueden ser enumerados. Entonces, el manual de documentación policial nos dice que hay varias actas y otras actas, ¿no? Ahí tenemos la normativa y si nos dejan el número celular, también vamos a compartir pues estos manuales, este manual de documentación policial. La siguiente, por ejemplo, la siguiente diapositiva, nosotros vamos a desarrollar también cuáles son los criterios, ¿no? que tienen las actas policiales, cuáles son las consideraciones que se tiene que tener para la redacción de actas policiales, ¿no? O sea, hablamos de cuáles son los errores normalmente que un efectivo policial comete, o de repente se sale el contexto, o de repente hace imputaciones, o de repente si hace las imputaciones consideran los delitos, o se recaban se toman ciertas declaraciones de los imputados, hay enmendaduras, etcétera, pero el manual de documentación policial está fuera de contexto o fuera de la realidad porque nos dice que todas las actas tienen que ser enumeradas. Solamente existen 2 distritos judiciales donde enumeran las actas, es decir, acta de intervención policial número tal, y esta numeración tiene que ser registrada. Muy bien, nuestro manual de documentación policial no nos vamos a abocar a resolver cada una de estas porque en los casos prácticos recién yo voy a lecturar y vamos a ver si tienen coherencia, si tienen de repente alguna cercanía con la realidad estas directivas, estos manuales de documentación policial. Por ejemplo, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar, en la siguiente diapositiva vamos a encontrar, por ejemplo, acá, vamos a establecer nosotros que, por ejemplo, no pueden excluirnos actas policiales si es que no se puede invalidar las actas policiales solamente por un orden cronológico. No puede haber una invalidez de actas. No existe hasta el momento jurisprudencia que nos diga, si tú incumples un orden cronológico, te voy a invalidar el acta. Muy bien. El artículo 121 del Código Procesal establece por qué motivos se pueden excluir las actas. O si falta alguna de las firmas del imputado, ¿no? de los imputados o de los participantes de la diligencia, se puede excluir. O cuando de repente no existe la certeza de la participación de la persona en esta diligencia. Entonces, tampoco no puede, como decía en un inicio, no se puede decir este es el orden lógico porque cada intervención policial tiene sus particularidades. Muy bien. Tampoco podemos excluir las actas de repente porque hay enmendaduras, etcétera. Lógicamente que sí existe una responsabilidad penal. A ver, por favor, si me leen uno por uno, a ver el escalímetro que tenemos ahí en la pantalla, por favor, léeme uno por uno, por favor, para ir desarrollándolo. Empezamos a ver, retrocede. Ahí, el primero, léelo, por favor. No hay orden para la regla de las actas. Muy bien.
que no hay un orden no hay un orden, ¿no? No se puede excluir actas por un orden, ¿no? Entonces, el siguiente es que solo se requiere una experiencia y sentido común y también lógica y criterio. La experiencia policial va a hacer que, pues, que estas diligencias pues, se acondicionen al caso. La siguiente, por ejemplo, el siguiente escalímetro que nosotros tenemos, a ver, amplíalo, por favor, amplíalo. A ver, para poder solamente, para que el público vea de repente, sino que de acá no puedo percibir tan... A ver. La siguiente, por favor, el verde, el verde. Cada intervención tiene sus propias particularidades. Pueden existir intervenciones parecidas o similares, pero nunca iguales. Muy bien. Entonces, la doctrina nos dice que no existe un orden lógico, que cada intervención tiene sus particularidades, que no puede haber dos intervenciones iguales, que no se puede excluir judicialmente un acta por el orden. Pero, ¿qué pasa? Siguiente diapositiva. Tenemos una directiva, ¿no?, para la intervención policial en flagrante delito. Estamos hablando de una directiva del año 2016, ahí lo tienen en pantalla, donde le van a parametrar, van a limitar al efectivo policial en redactar sus actas. Pero, Toscano, ¿cómo es que le van a limitar en redactar las actas? Muy bien, tenemos criterios, cómo se tiene que formular el acta policial, el acta de intervención, el acta de registro personal, el acta de lectura de derechos, el acta de situación vehicular, el acta de detención, pero no, acá en la directiva nos dice que tienes que llevar una secuencia. En el séptimo considerando de esa directiva, nos establece y nos parametra para nosotros poder alinearnos a lo que considera esta directiva. Pero ¿quiénes hacen esta directiva? Son personas que conocen el campo de acción, son personal interviniente, o de repente es solamente un área jurídica que pues nunca ha salido de repente, a mi entender, nunca ha salido a la operatoria policial, nunca ha redactado un acta, o qué sé yo, pero tenemos que alinearnos a lo que dice esta directiva, lamentablemente. Lamentablemente, la directiva nos habla de que primero, por ejemplo, según a entender de esta directiva, nos dice que primero se tiene que hacer un acta de registro, que dice registro, las actas de registro. ¿Qué es lo que sucede? Que a entender de esta directiva, primero se tiene que inutilizar al delincuente o al intervenido, sacarle de sus pertenencias, de repente algún arma de fuego que tenga, de repente alguna billetera, alguna mochila, algún caudal del delito. Entonces, se tiene que primero retirar del delincuente o de su esfera de dominio el objeto materia del delito. Muy bien. La siguiente diligencia que se tiene que hacer, o la siguiente acta, estamos hablando, la primera que tiene que ser, a ver, pásame el libro de actuación policial de la jurisprudencia. Muy bien, eso es lo que nos establece, pero hay doctrina al respecto también, ¿no? ¿Por qué tiene que hacerse el acta de registro personal o acta de hallazgo, acta de entrega o recepción, acta de registro personal como primer acto? O sea, según esta directiva, como primer acto tiene que hacerse el acta de registro personal o el acta de situación vehicular, el acta de hallazgo o el acta de recojo, el acta de entrega. ¿Por qué? Porque dice que primero se tiene que establecer en qué delito se encuentra inmerso el investigado o el imputado en este caso. Si de repente te dice, toma, acá tengo, pues no quiero que me hagas un registro personal, te voy a entregar pues el dinero que sustraje, que robé o hurté.
el acta, entonces no sería un acta de registro personal, sino sería un acta de entrega y recepción, ¿no? Entonces es el primer acto y entonces a consecuencia de este primer acto que habla esta directiva, que el primer acto que se tiene que hacer es el registro personal o el registro vehicular, dependiendo de las características, ¿no? Si de repente estamos haciendo un operativo y en un vehículo, pues hay 20, 30 pasajeros, nosotros intervenimos y en el equipaje, pues encontramos drogas, ya sea alcaloide de cocaína y sus derivados, clorhidrato de cocaína o pasta base de cocaína, o de repente cannabis sativa, ¿no? Marihuana. Entonces nosotros tenemos que hacer como primera diligencia este hallazgo, como primera diligencia. Después de establecer de repente que estas drogas tienen características físicas similares a una presunta droga, nosotros recién podemos realizar los siguientes actos de investigación. Para Toscano, pero para delitos contra el patrimonio sí, de repente. Pero ¿cómo podíamos hacer un registro personal o cómo en caso de conducción, estabilidad y tenencia? En el caso de tenencia, lógicamente, ¿no? Le hace su registro personal positivo y vamos a hablar de qué se tiene que hacer el registro personal. ¿Cómo es que se tiene que desarrollar el registro personal? Bueno, como 1.2 de esta directiva, dice que se tiene que hacer el acta de lectura de derechos y el acta de detención. Muy bien, te dice, primero registras. Después de registrar, recién vas a hacer el acta de lectura de derechos. Y después de hacer la lectura de derechos, vas a hacer otra acta, que es otro acto sobre su situación jurídica. Detenido. ¿No? Porque el término retenido, pues es un término, pues, que no determina la situación jurídica de una persona, ¿no? Nosotros podemos hacer una intervención por ayuda a una persona, de repente a una persona discapacitada, porque en la Constitución también nos establece que la policía, pues, en el artículo 66 también ayuda y protege a las personas y la comunidad, ¿no? Entonces, si también el artículo 166 establece que la policía puede ayudar a las personas, pues de repente el efectivo policial la ayuda, traslada a una persona, la auxilia, la socorre, también es un acta de intervención policial. Entonces el acto de intervención no determina para nada una situación jurídica. Primer acto, entonces, registro personal. Segundo acto, el acta de lectura de derechos, consecuentemente el acta de detención, en este caso si estamos hablando de un delito flagrante. Y bueno, ¿no? Como tercer acto dice que se va a realizar un acta de lacrado. Un acta de lacrado de este registro personal, de este hallazgo, de este recojo, vas a hacer el lacrado correspondiente. Lógicamente con las formalidades, ¿no? Porque ¿qué es lo que sucede? Muchas veces pues hacen la intervención, hacen el registro personal y anteriormente no se hacía el lacrado, ¿no? Lo entregabas lo que podías encontrar, pero ahora ya no. Ahora tienes que hacer el registro personal. ¿Y qué dice acá? Después de su lectura de derechos, como cuarto paso, pues vas a hacer el lacrado correspondiente del objeto materia de delito. Vas a hacer el acta de lacrado con la participación, lógicamente, si es una diligencia urgente, imprescindible, inaplazable, sin la presencia del abogado, lógicamente con la presencia del imputado nada más. Como siguiente acto, ¿no? Como siguiente secuencia, dice la directiva que tienes que formular tus actas, bueno, tienes que rellenar los formatos de cadena de custodia, ¿no? Los formatos ininterrumpidos de cadena de custodia, donde los vas a de repente rellenar bajo ciertos protocolos que también ha establecido y es materia de otro conversatorio. Y finalmente vas a realizar como último acto el acta de intervención policial. Pero, Toscano, ¿cómo puedes hacer tú todas estas diligencias y recién, después de todo, como último acto, vas a hacer el acta de intervención policial? Entonces, nosotros vamos a discutir un poco en esta noche por qué el acta de intervención
tiene que hacerse después de haber hecho todas las diligencias. Muy bien. Entonces, las diapositivas te lo he enviado. Entonces, envíalos nada más, envíalos a los grupos, envíalos están dejando su número celular acá. Si están dejando, agrégales, envía las diapositivas. Muy bien, a ver, vamos a ver. Entonces, Toscano, está mal, pues para mí y a mi entender también está mal que el acta de intervención se realice como último acto. ¿Eh? Para mí está mal, pero lamentablemente esta directiva y los acuerdos interinstitucionales que existen en los distritos judiciales obligan a los efectivos y a los fiscales de su jurisdicción que realicen el acta de intervención policial como último acto. Toscano, entonces, si tú crees que primero tiene que hacerse el acta de intervención policial, pero las directivas establecen que tiene que ser el último acto, ¿a quién le vamos a hacer caso? Lógicamente a las directivas, pues, ¿no? Toscano acá no tiene nada que ver. A mi criterio, pues, el efectivo, el primer acto que realiza es la intervención como efectivo policial, como funcionario del Estado. Señor, a ver, estaciónese sus documentos. Es un acto ya de intervención. Señora, por favor, permítame su DNI. Es un acto de intervención. Señores, entonces, todo acto de intervención para mí tiene que formularse en un acta. Muy bien, esto es un acta de intervención. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Muy bien, la directiva dice como último acto. ¿Y qué es lo que sucede con el horario? Si el acta de registro personal lo pone en un horario, se cruza con el horario del acta de intervención. ¿Puede cruzarse los horarios entre sí? ¿Cuál es el horario? ¿Qué tiempo se tiene que dejar entre acta y acta? ¿Qué tiempo? Toscano, pero eso no está... No, pero tú tienes que tener en cuenta que no puede haber acta sobre acta. Imagínense que ahora estoy ahorita en este conversatorio y estoy participando en un acta ahí en mi comisaría. Se va a excluir esa acta porque a mí me van a acreditar que en ese horario estaba en un conversatorio. Pero ¿cómo has intervenido, Toscano, en tu comisaría si a las 20 horas tú estabas en tu conversatorio? Ya ves, en ese caso sí se va a excluir el acta porque en ese horario solamente puedes hacer esa diligencia y vamos a desarrollarlo en la siguiente diapositiva. Entonces, para concluir, esta directiva nos dice primero el acta de registro. Segundo, el acta de lectura de derechos. Luego, lógicamente, con el acta de detención, que son diferentes diligencias. ¿Por qué son diferentes diligencias? Porque el acta de lectura de derechos no solamente tú le das a un detenido, tú le das a un investigado. Antes de tomarle una declaración, le das un acta de lectura de derechos. Le vas a retener, también tienes que hacerle su lectura de derechos, porque es el primer acto que tiene que hacer el efectivo policial. Muy bien, pero esto viene después del registro personal a entender de esta directiva. Después del acta de lectura de derechos, el acta de detención, el acta de lacrado, ¿no? Seguidamente vas a hacer, después del acta de lacrado, viene el acta de, lacrado y inmovilización, dependiendo del caso, la cadena de custodia y finalmente el acta de intervención. Ese es el orden. Y véanlo en su directiva, no lo estoy inventando yo. Díganle, reclámenle a los que han aprobado esta directiva 0304-2016, Dirgen PNP, EMG, DIRASOPE, B, aprobado mediante resolución directoral 135 del 2016, Dirgen EMG PNP, del 7 de marzo del 2016. Entonces, Toscano, este orden ya está establecido entonces. Sí, o sea, si tú de repente lo haces de diferente manera, no te van a excluir el acta. Posiblemente no te invaliden el acta. Pero ¿qué es lo que va a suceder? En una investigación administrativa disciplinaria, el órgano de investigación, en este caso las oficinas de disciplina, pues te pueden iniciar por incumplir directivas, normativas, guías, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si alguien te queja y tú de repente redactaste de distinta manera, pues
te pueden investigar. De repente no te sancionan, pero ya te están incomodando. Entonces, las demás actas los puedes hacer con diferentes criterios, pero en esencia, casi todas las actas tienen un orden lógico y un orden cronológico que vamos a desarrollar. Yo no estoy diciéndoles que esto es su obligación, estoy diciéndoles que su directiva misma lo dice. La siguiente diapositiva, por ejemplo, vamos a hablar de que, de que existen comisiones de implementación del nuevo Código Procesal Penal en diferentes regiones, como lo dije inicialmente. El Distrito Judicial de Arequipa es, creo que la directiva que mejor ha desarrollado el Código Procesal Penal, a mi entender. En Arequipa he notado que siempre se preocupan por este tema. Nos están invitando ahora en el Distrito Judicial de Arequipa para participar de unos conversatorios, de repente por ahí, y se preocupan porque esa policía quiere ser más capacitada, quiere estar a la altura de todas las instituciones, y lo estamos, pero quieren estar un poco más que esas instituciones. Está un poco más desarrollada. ¿Y cuál es el criterio del Distrito Judicial de Arequipa? ¿Qué dice Arequipa? Entonces, ¿qué dice Ancash? ¿Qué dice Chimbote? Ya que no existe un orden, una unidad de criterios, pues cada distrito judicial está ordenándose como mejor lo parezca, de acuerdo a su realidad, de acuerdo a su contexto, a su idiosincrasia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en la mayoría de casos, señores, no existe una unidad de criterio, como acá lo hemos planteado. Acá no existe una unidad de criterio. Los integrantes de estas comisiones que implementan el Código Procesal Penal en cada región, muchas veces son, de repente, son personas que no están ligadas al campo de acción, a la operatividad, o de repente también convocan, ¿no?, a los jefes o a las autoridades de más alto nivel de cada institución. Convocan pues al fiscal superior, convocan al presidente de la Corte Superior de Justicia de cada departamento, convocan al general o al general jefe de la macrorregión, convocan al coronel de la macrorregión, y entre autoridades de máximo nivel pues desarrollan sus propios protocolos, lineamientos. Entonces, yo estoy convencido de que los generales o de repente los fiscales superiores, muy bien, ellos están ya en la capacidad de gestionar, dirigir y administrar de repente sus recursos. Pero para el tema de la operatoria, tendría que preguntarse a los suboficiales o oficiales subalternos que están día a día en el campo de acción. Ese es uno de los problemas que tiene de repente estas comisiones. Como punto número 3, como punto número 2, por ejemplo, hemos planteado de que de repente no conocen la realidad, ¿no?, de los que encargan, y a veces son asesores jurídicos, pues que desde que han salido de la escuela de formación, desde que se han incorporado a la policía, pues se dedican a interpretar normas jurídicas, ¿no?, o normas, ¿no? Entonces, pues le preguntas, ¿alguna vez has hecho un acto de intervención? ¿Qué es eso? Y es por eso que consideran que el último acta tiene que ser el acta de intervención, y en los horarios